Para aclarar algunas cosas del ejercicio uno del parcial del semestre pasado, yo en clase eh, llegué a lo que era la ecuación de compatibilidad usando esta suposición. El ejercicio nos pedía que el desplazamiento de D no superara 1 milímetro, que es este milímetro, solo que lo pase a metros. Esa es esa distancia que no se superara D. Y yo supuse que esa deformación o esa traslación de ese elemento rígido ABCD iba en este sentido. Y yo en clase llegué a este supuesto, esto lo llegué a esto usando semejanza de triángulos, como pueden ver. Esto es básicamente como repaso. Y llegaba a esta ecuación asterisco, que esta iba a ser la ecuación de compatibilidad. Yo además dije y di otros ejemplos que si usamos una suposición diferente a esta primera, no importa el estado que supongamos, íbamos a llegar a la a la misma ecuación de compatibilidad. Por lo tanto, ¿cuál es la otra opción a suponer? De ahí que el elemento rígido quede orientado de esta otra manera. Obvio que sí, va a haber la limitante que nos dice el ejercicio, que esto es 1 por 10 a la menos 3 metros, o sea, ese milímetro es igual a 1 milímetro, o sea, que el ejercicio nos pedía que no debía superar 1 milímetro, y aquí lo estamos tomando en cuenta. Fijémonos que al otro lado vamos a tener una distancia desconocida que yo la denominé doble A o AA prima, la voy a llamar de aquí en adelante doble A. Y bueno, teníamos otras cosas como las deformaciones, pero esto es como un poco más evidente si ya lo notamos. Aquí fijémonos bien que por semejanza de triángulos, eh, esto es por semejanza de triángulos. Ve que no es lo mismo del otro lado. Sea porque el triángulo lo estamos haciendo a partir del vértice en A. Ve que aquí es un poco diferente. Y aquí el delta C, con- haciendo esta suposición, encontramos que el delta C, que es de ahí la deformación en C, menos ese espacio. Es decir, ¿qué es la deformación en C? De ahí, delta C. No, ¿qué es delta C? Es toda esta deformación menos este espacio. Aquí tengo en cuenta los signos. Como son positivos, entonces no me van a cambiar de signos más abajo. Y lo que hice fue pasar el 1.5 al otro lado a multiplicar y igual el 1.3 pero al otro lado a multiplicar. Y me dio esto. Ya ordenando, llegué a este resultado de acá. Pero este resultado tiene un problema. Obviamente tenemos lo que son las deformaciones en C y en B. Pero tenemos una distancia desconocida doble A. Nosotros queremos llegar o tener todo, em, necesitamos nuestra ecuación en cosas que entendemos como serían lo que es la deformación. Todo lo que está en la ecuación tiene que estar en términos de deformación. Como en este otro lado, ven que aquí está en términos de deformación y esto es un número así constante, eso es una constante.
Pero aquí no conocemos lo que es doble A. Necesitamos hacer un poco de desarrollo para entender qué es doble A. De ahí, por acá arriba hice lo que es doble A. Bueno, doble A sería a la magnitud de 1 milímetro, quitarle lo que yo denominé delta D. Ajá. Por otro lado, quise entender qué es de la deformación en C con respecto a la geometría. ¿Qué sería la deformación en C? De ahí va a ser, ajá, la delta C más todo este espacio doble A. Entonces, ahí tengo otras dos ecuaciones, pero adicionalmente, para entender que era delta D, tuve que usar semejanza de triángulos o de nuevo. Y con respecto al delta C, porque yo quería conocer, o sea, todo ponerlo en términos de delta C para tal vez cambiar esto y quedarme delta C es igual a la deformación en algo, de deformación en C. Entonces yo llegué con semejanza de triángulos a entender esta relación de delta C entre delta D. O sea, delta C es a 3 como delta D es a 5,1 y me dio esta ecuación. Yo abajo, esas tres ecuaciones que logré encontrar están en este cuadrito, las puse aquí a un lado y con eso empecé a desarrollar algo. De esta ecuación encontré doble A, ya esto es doble A, y ven que todo me quedó en razón de delta C. Entonces pasé, digamos, el uno por 10 a la menos 3 al otro lado. Ajá. Y este y al juntar estos dos delta C me dio este otro número. Y ya me dio esta relación. Esta relación. Ya sé que es delta C. Ya sé que es delta D. O sea, delta D lo conozco con esta relación. Y ya con eso yo proseguí. eh, lo que fue. ¿Qué fue lo que hice? De ahí me volví a traer esta ecuación, que es la ecuación de compatibilidad, que saqué de la segunda suposición. Y esta ecuación de compatibilidad la saqué de esta suposición. Y yo quiero llegar que, que al final, cualquiera de las dos suposiciones, estos resultados iban a ser los mismos. Entonces, ¿qué quería llegar? Así que sin importar cuál camino tomara, y vamos a llegar a la misma ecuación de compatibilidad. Pero aquí teníamos el problema que teníamos un doble A metido que no nos daba el mismo resultado. Entonces, ¿qué fue lo que hice de ahí? O sea, bajé esta ecuación, toda esta ecuación, la desarrollé abajo. Ajá. O sea, nada más la copié. La copié aquí. Entonces lo que hice fue, el lado izquierdo de la ecuación lo mantuve. Esto lo mantuve.
Luego el punto 5 lo mantuve y doble A sí hice como eh, por las ecuaciones yo dije, que es doble A es todo esto, porque este 1 por 10 a la menos 3 viene de acá, menos delta D, y como dije, delta D es todo esto, vea, aquí ya lo denominé, pero delta D, ¿qué es delta D? Delta D es todo esto también. Ajá. Por eso aquí aparece el 1,7 y el delta C ya lo puse en razón de este otro supuesto. Ajá. Y nada más me bastaría con desarrollar cada uno de los pasos, digamos, paso el 1,5 tengo que distribuirlo por todos los resultados que me den. O sea, lo que está adentro lo desarrollé y me dio esto. Y después ya multiplicando el 1 por 5 por cada una de esas cosas, me dio lo que está aquí abajo. Me dio todo esto de abajo. Entonces nada más agarraba lo que es. Tengo que hacer esta operación. Son constantes. Y lo que está en razón de deformación lo pasé al otro lado a sumar. Y me dio esta relación. Y esta sería la ecuación de compatibilidad. Pero ustedes dicen, pues me parece raro porque no llegué como a la misma ecuación. Veamos. Ajá, esta es la ecuación del otro lado, de la primera suposición que yo hice en clase. Bueno, no llegamos a asterisco, pero si se dan cuenta, ya haciendo tal vez un truco matemático, si multiplican ese doble asterisco, o sea, doble asterisco, lo multiplican por 7 décimos, llegarán a que, o sea, lo único que estoy haciendo es esto. Voy a hacer 7 décimos. Voy a hacer lo siguiente. Voy a agarrar. Y lo que voy a hacer es como multiplicar 7 décimos a ambos lados. Control C. Esto lo encierro en paréntesis para distribuirlo. Y así voy a llegar a qué? Voy a llegar a la misma ecuación de compatibilidad. O sea, ya en un examen, si hubiera supuesto el segundo caso que estamos desarrollando ahorita, yo podría bien usar esta, no tendría que multiplicar por 7 décimos. Esto ya me funcionaría. Pero hice esto para demostrarles que efectivamente llegamos a la ecuación de compatibilidad del caso
uno de la primera suposición. Y a esto también es asterisco. Sí, por eso tal vez salieron números un tanto extraños, como lo eran ven que yo mantuve algunos números como fracciones, esto para que me calzaran todos los números a la hora de comparar. Si no nos iba a dar algo muy cercano, tal vez no nos hubiera dado 1.5, tal vez 1.4 con decimales, entonces ahí sí. Pero realmente como es un número muy parecido, eh, se podría decir que son lo mismo. Ya usando estas fracciones nos demostramos que efectivamente son la misma ecuación de compatibilidad. Y esta es como la explicación y que podíamos usar, digamos, podemos usar cualquiera de los dos supuestos independientemente de lo que creamos, cómo se va a comportar el elemento rígido. Y lo importante es que, digamos, este primer caso me va a ahorrar mucho tiempo más bien. Ajá. Y este segundo caso se me complica, se me hace más largo, nada más porque desconozco A doble A, porque desconozco doble A. Entonces era para darles a entender que no importa los supuestos, llegaré a la misma ecuación de compatibilidad.